¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga mucho. En esta hora le damos la bienvenida a este programa Faro Bíblico. Gloria al Señor, Faro Bíblico, siendo luz a las naciones. Para nosotros un privilegio presentar este tema en esta hora. Gloria al Señor. Compartir con todos ustedes este bello programa que esperamos que sea de gran bendición para todos los amigos y los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante y es el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, gloria al Señor, es un tema que a todos nos compete porque todos necesitamos aprender a manejar nuestras emociones. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y para eso hemos traído aquí a nuestra querida amiga Esther Veloz. Gloria al Señor. Gracias por compartir con nosotros este momento, Esther. Nos gustaría primero leer un versículo para poder entrar al tema, que creo que es un versículo que va acorde con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Amén. Dice la Biblia en el Proverbios 16:32, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que capturar una ciudad. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí. Vamos a iniciar presentando a nuestra estimada Esther. Esther Veloz es psicóloga clínica, egresada cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además tiene un máster en psicología clínica, es consejera bíblica, charlista y tallerista. Tiene formación técnica en gestión de servicios de salud mental, autolesión y suicidio y terapia cognitivo-conductual. Asimismo, es supervisora de la salud mental en el Servicio Nacional de Salud. Gloria al Señor. O sea que aquí contamos con una muchacha con un background bastante amplio. Para la gloria de Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Es muy humilde ella, pero es bastante preparada. Gloria a Dios. Con mucha experiencia. Entonces vamos a iniciar, vamos a permitir que ella, ¿verdad?, inicie diciéndonos qué es la inteligencia emocional. Vamos a esperar que la experta sea la que, ¿verdad?, la que introduzca este tema. ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo nos beneficia a nosotros? Bien, primero muchísimas gracias a todo el equipo, ¿verdad?, de Faro Bíblico por recibirme aquí con ustedes. De verdad que es un placer cada oportunidad que tengo de poder servir al pueblo de Dios, pero también sé que hay personas que no conocen del Señor, que están escuchando y viendo este programa, que lo van a escuchar y lo van a ver más adelante. Recordarle que nuestra intención es bendecirles y acercarles más a la palabra de Dios y demostrar que el Señor tiene que ver con todas nuestras áreas, incluyendo la parte emocional, esa parte interna. El término de inteligencia emocional, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, sobre todo ahora que hay tanta información en las redes sociales, tanta gente hablando de tanta cosa, y todo el mundo me dice, ¿sabe que a mí me gusta la psicología? Porque es que es como tan interesante, a todo el mundo nos gusta porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Y conocernos por dentro es muy bonito, pero es bueno que tengamos definiciones como claras para hablar el mismo idioma. La parte de inteligencia emocional o gestión emocional, como muchas personas también lo refieren, habla de esa capacidad o esas habilidades que nos permiten tres cosas básicas con las emociones. Primero, reconocerlas, o sea, identificarlas, percibirlas, comprenderlas o entenderlas y por último, entonces, gestionarlas o manejarlas. Y esta última parte que es gestionar, es como lo que le da el sentido a la inteligencia emocional, porque no solamente estamos hablando de que tú puedas saber lo que es una emoción, identificarla en una persona y ponerle un nombre, sino también manejarla. Y la palabra gestión básicamente es administrar. Entonces, administrar las emociones. ¿Y qué yo hago cuando yo administro algo? Yo sé dónde ponerlas, yo sé cómo utilizarlas y yo sé cómo manejarlas. Pero esto no solamente se limita a la parte individual, sino que también la inteligencia emocional nos permite hacer lo mismo con otras personas. O sea, es como identificar, conocer y manejar nuestras propias emociones, pero también las de las demás personas, que eso es una parte muy importante porque ahí vienen los beneficios. Entonces, primer beneficio, una buena relación con los demás. Porque a veces me preguntan, ¿cuáles son tus recomendaciones para yo tener una buena gestión emocional o una inteligencia emocional? Lo primero que le digo es conócete. Incluso Daniel Goleman, que es uno de los autores más reconocidos en este tema, habla de 5 pilares. Habla del autoconocimiento, habla de la autogestión ese autocontrol. Habla también de la parte de las habilidades sociales, de la empatía. Entonces, fíjense cómo él comienza con el autoconocimiento. Yo siempre recomiendo
conócete, manéjate, porque es difícil que una persona que no se lleve bien consigo misma se lleve bien con los demás. O sea, el primer beneficio es ese. Nos permite llevarnos bien con los demás, pero también con nosotros mismos, en la parte intrapersonal. Otro beneficio es que nos abre puertas, o sea, una persona que tiene inteligencia emocional pues puede lograr desarrollar proyectos, porque es que las emociones son una parte, diría yo, que esencial del ser humano. Entonces, tener una buena gestión emocional nos va a abrir puertas para cumplir metas, para desarrollar proyectos, para ser bueno en lo que sea que hagamos. Seamos padres, madres, seamos hermanos, seamos miembros, seamos pastores, seamos ministros. Tener una buena autogestión de lo que yo siento, de lo que sienten los demás, pues me va a dar éxito y productividad en este contexto. O sea que, perdón, para que tú entres, Jeremías, básicamente entonces es, o sea, la inteligencia emocional tiene que ver con yo conocerme, aprender a manejar mis emociones para poder tener una buena relación social. Así Básicamente es. eso. Relación conmigo mismo Primero, y también oye, con los demás e incluso con el Señor. amén, amén. Porque eso es un tema bastante profundo ahí cuando nos vamos en cómo nos relacionamos con el Señor y cómo eso lo define o cómo nos ayuda o nos desayuda. Y de verdad que hay mucha riqueza en eso. En ese punto me gustaría saber entonces a partir de cuándo uno va identificando ese patrón de conducta, de cómo tener un autocontrol. Ya vemos que hay veces que una persona se mantiene un temperamento que no lo sabe cuándo identificar ese momento. Claro, y excelente pregunta, porque a veces nosotros cuando hablamos de inteligencia emocional, de manejar emociones, pensamos en la persona que explota, en la persona que maneja ira, en la persona que no sabe controlarse en público. Sin embargo, si nos vamos realmente a la raíz de todo, nos damos cuenta de que desde que estamos en la infancia, desde ese punto comienza a trabajarse la inteligencia emocional. Los padres son los responsables de modelar incluso inteligencia emocional a los hijos que serán futuros adultos. Entonces, realmente el niño o el ser humano desde que nace, que comienza en esa primera, diríamos, institución social que es la familia, desde ahí comienza entonces a adquirir información sobre cómo manejar sus emociones. Y un ejemplo importante es, por ejemplo, yo entiendo que aquellos de esta generación quizá no están expuestos a eso, pero nosotros sé que sí, que nos criamos quizá en un contexto en el que, por ejemplo, el niño alegre, sonriendo, que hace desorden, que se ríe mucho, la mamá y el papá le dicen, mira mucho, deja la bulla, habla bajito. Entonces, el niño que está siendo feliz, que está expresando cómo se siente, está aprendiendo que mi expresión emocional está mal. Es un desorden. Entonces, desde ahí uno crece ya quizás retraído, quizás con una información errónea de cómo expresa sus emociones. Entonces, eso es bastante interesante porque es que el ser humano es emocional, nace emocional. Y por eso su emoción se forma desde que llega al mundo. Pero ya yéndonos a la parte más actual, ya la vida adulta, pues cuando tú te das cuenta que tu forma de manejarte, la forma en la que te sientes, te causa angustia, te causa un sentimiento negativo contigo mismo, pero también te trae problemas con los demás, pues tienes que tener ojo de que hay algo que no anda bien, hay algo que tienes que trabajar, hay algo que tienes que revisar, el autoconocimiento, que es el primer paso para esto, identificar qué es lo que está en mí, porque la parte de inteligencia emocional no es solamente el yo controlar mis impulsos quizá agresivos o violentos, sino también de saber cuándo expresarme. Hay personas, por ejemplo, que se sienten mal y te dicen, bueno, no quiero hablar y tienen el derecho de no hablar, pero tú necesitas conversar con la persona. Entonces yo tengo que tener la habilidad de comunicarme con el otro y eso es inteligencia emocional. Mira, me pasa esto y esto y necesito que hagamos esto y esto. Eso es de inteligencia emocional. También, discúlpame ahí, también yo entiendo que en ese punto, cuando una persona dice no quiero hablar en el momento, yo entiendo que la otra persona también debe de ser sabio y tomar un tiempo y buscar la forma de cómo entrar, porque no podemos decir, no, esto hay que resolverlo y ya. Claro, recuerda que la inteligencia emocional me ayuda a mí y me ayuda a manejar al otro. Y evidentemente si alguien necesita un espacio se debe dar, pero el conflicto no se debe ocultar, porque el problema es que hay personas que dicen no quiero hablar, cuando se me pase yo vengo y se me pasó y se quedó ahí. Entonces hay que buscar un espacio para conversar. Una pregunta, este tema tan interesante, a veces no tratando de que pensar de que la gente al alegar ignorancia a las otras personas, pero cuando se tratan estos tipos de temas, siempre me gusta como que quede bien claro para las personas. Vamos a detallar o a decir cuáles son esas emociones
vamos a suponer que algunas personas no conocen cuáles son las emociones. ¿Cuáles son esas emociones de las que nosotros podemos hablar y decir? Bien, algunas teorías, las más reconocidas, hablan de emociones básicas y emociones secundarias. Hay emociones básicas que es muy interesante estudiarlas porque son aquellas que están a nivel universal. Miedo, asco, ira, tristeza, Aprendamos, alegría. 6 emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Porque son universal. Hay implicaciones biológicas y fisiológicas, o sea, que tienen que ver con mi cuerpo, con cómo yo me siento, pero también con mi rostro. Una persona que se sorprende aquí en República Dominicana pone el mismo rostro que el que se sorprende en China o que el que se sorprende en la India. Abre los ojos, levanta las cejas, son universales. Sí. O sea que la cultura no entra en la cultura, ahí no entra la cultura. No, la cultura entra en la interpretación, cuáles son las cosas que me sorprenden. A mí me sorprende quizá que entre una persona desnuda aquí, pero en otro contexto, en otra cultura, eso es normal. No, sí. Entonces no me va a sorprender lo mismo, pero cuando me sorprenda voy a hacer lo mismo. Espérate, no, deja que me termine con las emociones. Ya, Entonces, la básica, sí. Deja que siga subiendo de nivel. Esas emociones tienen que ver también una implicación biológica, son universales, interesantísimos, no se aprenden, sino que están en el ser humano. Por ejemplo, yo puedo decir que si yo nunca he visto una persona sorprendida, no me puedo sorprender igual, pero sí, una persona ciega, si se sorprende, va a hacer lo mismo y nunca ha visto a nadie sorprendiéndose, porque están en el ser humano, el Señor las puso ahí. O sea, son Y son innatas. Entonces, hay una parte de cómo yo me siento, el miedo, cómo me siento por dentro, todo el mundo se siente igual, son como emociones básicas. Sí, mire, con el perdón. Con la misma pregunta suya que va. Pues dele. Y ella decía, en cuanto a cultura se refiere, nosotros observamos que somos distintos, los dominicanos somos Especiales. especiales. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver una cosa. El dominicano, cuando ve que usted hace algo bueno, que usted tiene un logro, él lo insulta. Y eso es otra cosa. No, pero en sus emociones, eso es las emociones. Gestión emocional. Claro, lo insulta. Hijo de tu madre. Y hasta le da su tablazo. Tú sí está bien. Ah, ya estoy entendiendo. ¿Entiendes? Entonces, oye, él le dice a usted, expresándole lo mejor, en vez de decirle a usted con palabras bonitas, le recuerda a su mamá, le recuerda a su madre, le dice en ciertas palabras feas. O sea, es la forma como le expresa la emoción. Exactamente. La Claro, forma y también depende del contexto social, porque no todo el dominicano hace eso. Hay dominicanos que no lo hacen. Entonces depende mucho porque está la cultura, pero están las Te subculturas. digo algo, la gran mayoría de nosotros los dominicanos somos así. Porque la cultura también te moldea al momento de tú expresar las emociones. Exactamente. O sea, ya eso es otra cosa realmente. Pero cuando hablamos de emociones, y es bueno que sepamos también que las emociones son cortas, son de corta duración, es lo que sentimos en el momento, es como la reacción. Entonces, hay unas teorías que también hablan de emociones secundarias, que son aquellas que se conforman muchas veces de varias emociones y que también tienen que ver con cómo lo interpretamos, por ejemplo, la culpa. La culpa tiene que ver con tristeza, tiene que ver con decepción muchas veces. También está la vergüenza, es una emoción compuesta. Pero todo eso son cosas que se dan dentro de nosotros de manera automática, que nosotros no elegimos cómo nos vamos a sentir. Ya los sentimientos que vamos a ver más adelante sí es más complejo. Yo tengo una pregunta. Dentro de ese Sentimiento, punto, yo tengo una pregunta. Yo sé cuál es. Aquí Y estoy también una. tengo una ahí mismo que quería seguir, por favor. Por favor, gracias. hermano. Aunque usted no lo vaya a tocar ahora, pero mi pregunta es la siguiente. ¿El Eso- sentimiento y la emoción viene siendo lo mismo o en qué se relacionan ellos? Vamos a ver entonces. Me dijeron que no responda de una vez, no. bueno, Vamos a ver. responda esa ya, porque está ahí para que no se olvide. A ver la misma. Era a mí que me tocaba. Está bien. No, ¿Cuál pero es la diferencia entre emoción y sentimiento? emoción y sentimientos, bastante interesante. Bueno, hablamos de una emoción, así como en resumen. Es una respuesta automática, es corta, dura muy poco. O sea, la sorpresa dura segundos, como tú reaccionas. Lo que va a depender es después, lo que pase después, va a fijar entonces en un sentimiento. Son innatas, son automáticas, la persona no los elige y se ven en el rostro. Los sentimientos tienen una larga duración, implican varias emociones e interpretación de mis emociones y no se ven en el rostro. Por ejemplo, la sorpresa se ve en el rostro, la ira también, como la persona coloca su cara, pero el amor no.
Usted puede identificar que una persona está enamorada por cómo la mira, quizá por lo que hace por ella, pero son un conjunto de conductas. La persona tiene que demostrar el sentimiento, no se le ve en el rostro automáticamente. Entonces, ciertamente, estamos hablando de dos cosas que obviamente se complementan, están relacionadas, pero tienen incluso funciones distintas, porque las emociones son incluso adaptativas. Es necesario que uno tenga emociones para poder empatizar, para poder conectar con los demás, incluso con Dios. Una de los propósitos con los cuales el Señor puso las emociones en el hombre fue para conectar con Él y conectar también entre ellos. Entonces ya el sentimiento se desarrolla incluso dependiendo de cuál interpretación yo le dé. Tienen que haber lo que el psicólogo llamamos, diríamos, procesos cognitivos, que son pensamientos, ideas, informaciones que se dan para que se cree el sentimiento, que es algo más largo y puede durar hasta toda la vida incluso. O sea que, perdón, la diferencia entonces es el tiempo, entre, vamos a decir, tiempo. Sí, uno, obviamente, porque también está la función. La función de la emoción es adaptativa, es rápida, es automática. El sentimiento tú incluso puedes desarrollarlo, tú puedes trabajar el sentimiento. Tú, por ejemplo, tú comienzas a conocer con una persona en el contexto amoroso y comienzas a compartir, a identificar con una intención clara para desarrollar el sentimiento. Entonces es diferente porque la emoción es incluso la parte del cerebro en el que se dan las emociones, que tiene una estructura, o sea, es el sistema límbico, es un conjunto de estructuras, donde específicamente la amígdala cerebral tiene que ver con la generación de emociones. O sea, esto es algo que no solamente tiene que ver con pensamientos, sino que hay estructura física en el cerebro. Y eso se llama el cerebro reptiliano, que es como ese cerebro que traemos diríamos, desde la parte más primitiva del ser humano. O sea, desde ahí, la emoción es algo muy primitivo, muy automático, muy innato del ser humano. La pregunta que tenía que hacerle va cuando el hermano le hacía la pregunta a usted. Y mi pregunta surge de la siguiente manera. Una mujer con un embarazo no deseado, el niño se forma con algún resentimiento. El estado emocional, y corrijo lo que dije ahorita, porque ahorita dije que la vida emocional del ser humano desde que nace, no, desde que está en el vientre. Y si el estado emocional de una madre, de una mujer embarazada, influye. No es que la misma emoción que yo voy a sentir la va a gestar el niño, pero va a influir en la forma en la que se desarrolle, va a influir incluso en su desarrollo a nivel cerebral y puede un niño nacer con algunas necesidades conductuales a raíz. Yo pensaba que eso era mentira. Sí, pero muy real. O sea, hay investigaciones, amplias investigaciones a nivel científico de cómo madres, principalmente la depresión, dieron a los niños con algunas deficiencias por Pero esta eso va razón. mayormente en el subconsciente ya del adulto, en este caso, que pasó esa situación. O él lo puede identificar de forma clara. Discúlpame, para apoyar tu palabra, que él pueda identificar de que eso que él está viviendo ahora fue porque su madre, cuando Ok. él estuvo en aquel entonces, ya sea porque no lo quiso, o no No la deseado. abortó, o un embarazo, Un lo que embarazo no sea, deseado. y por eso no le dedicó el tiempo. Cuando una persona busca ayuda de un profesional, se hace lo que se conoce como una historia clínica. En la historia clínica se evalúan aspectos de toda la vida del paciente o de la persona, su nacimiento y todo eso. Ahora, en psicología hay muchas, diríamos, formas de abordar. Hay personas que como profesionales abordan esa parte del nacimiento, investigan. Hay otras que se enfocan en el síntoma. Yo tengo un problema ahora, lo vamos a trabajar. Y eso no es un problema. O sea, que en ocasiones hay historias que la persona lo sabe, que fue por eso, y otras que no. A veces el niño comienza a mostrar problemas de conducta desde niño y hablan con la madre. Yo siempre que tuve la oportunidad, cuando trabajaba con esa población, de entrevistar a una madre con un niño con problemas, yo le preguntaba cómo fue su embarazo y siempre coincidía el tema de que había un problema de salud mental o emocional en el embarazo y el niño luego manifestaba dificultades. Pero no siempre la persona lo va a saber porque la historia no siempre se adentra o no siempre hay información de esa parte. Excelente. Antes que tú entres, mi hermano Jeremías, recordarle a los amigos de Faro Bíblico que nosotros estamos en redes sociales, en Instagram, y visita nuestro canal de YouTube. Allí puede ver esta entrevista completa, gloria al Señor Jesús, para que todos puedan compartirla. Adelante, mi hermano. Así es. Bueno, hablando de todos esos temas, bastante edificantes, que me han encantado, le quisiera hacer una pregunta, porque hablamos que
son 5 puntos de las emociones. Ahora bien, en ese punto me gustaría saber, porque hemos visto en varias ocasiones que hay artistas que han hablado, bueno, yo he subido a la tarima y he tenido que dar lo mejor de mí cuando yo tengo un sentimiento porque falleció alguien, porque me pasó algo. Y ahora, el mes pasado, finales del mes pasado, vimos que se hizo viral de un artista que él estaba en medio de la tarima y él dijo, bueno, yo estoy acá cantando por el compromiso, pero a mí me acaban de decir que tengo cáncer. ¿Existe lo que es una emoción artificial? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, ciertamente. Entiendo que preguntas que el hecho de que hay personas que aparentan lo que no sienten. Exactamente. Claro que sí, todo el tiempo. Incluso nosotros mismos nos levantamos por la mañana a veces y llegamos al trabajo con una sonrisa y tenemos un problema en el trabajo. Un problema en la casa, con la familia, un problema serio. Ese trabajo se forma de camino, se acabó esto. Exactamente. Entonces yo pienso que independientemente de nosotros, todos los seres humanos tenemos habilidades que nos permiten relacionarnos con los demás. Incluso hay profesionales o hay teorías que hablan de máscaras, de que cada quien usa una máscara distinto, depende del escenario en el que esté. Entonces sí podemos fingir algo que no es. Ahora, yo particularmente entiendo que no se finge por siempre. Llega un momento en el que tú tienes que expresar lo que sientes o se te manifiesta de alguna manera, que ahí es que muchas personas hablan de la represión emocional. Hay una diferencia en tú actuar de una manera por una posición social en la que estoy y eso es válido, eso no está mal. O sea, yo estoy en un concierto donde yo estoy recolectando dinero de la gente, yo tengo que cumplir a la gente. El hecho de que yo vaya a cantar no quiere decir que yo sea un hipócrita. Hay un contrato, hay una responsabilidad social que tenemos que cumplir. Si yo vengo aquí, por ejemplo, a reunirme con ustedes hoy, yo no puedo decirle en la puerta, ¿saben qué? Yo estoy molesta y me voy para mi casa. Eso no es normal. O sea, lo correcto es que usted pueda manejarse socialmente. Podemos decir entonces que eso, una persona que actúa así, que obviamente todos actuamos así, tenemos situaciones, pero yo tengo que cumplir con mi trabajo. Y claro. mi deber, eso es parte de la inteligencia emocional. Exactamente, también. Estoy aprendiendo a identificar. Claro. Incluso siempre se recomienda que usted no mezcle las cosas, su problema del trabajo con la casa. Eso es inteligencia emocional. Usted poder dejar eso. Ahora bien, ya hay personas que tienen otros tipos de dificultades, que buscan aceptación, que quieren vender una vida que no tienen, y eso es otra cosa. Pero al nivel del manejo, lo socialmente que se espera del ser humano es que el ser humano haga Licenciada, eso. ¿La inteligencia emocional puede ser positiva y negativa? Explícase un poquito mejor. Ok, que si de alguna forma vamos a decir, puede beneficiar a una gente, ¿verdad? O a una persona que lo lleve a hacer cosas positivas para el beneficio de otro, o que lo lleve también a hacer cosas negativas. Te escucho y me da como manipulación, ¿tú quieres decir? Como que manipula las emociones de los demás o algo así. Más o menos. Porque fíjate, el término inteligencia, vamos a hablar mejor de gestión, es un contexto positivo, generalmente. O sea, ahora hay personas cuyas habilidades son utilizadas para lo negativo. Me explico. Yo puedo ser una persona que aprenda a identificar emociones en los demás. Y sepa ya cuando una persona se siente de tal manera y sepa cómo cambiar su estado de ánimo. Y yo utilicé eso para manipularlo, para lograr cosas en esa persona, como lo vemos bien. Pero eso no quiere decir que la inteligencia emocional sea mala o sea buena. Y ese es mi corazón pecaminoso, que está utilizando un bien para un mal. Tengo una pregunta para que entre mi hermano. No, tu mano. ¿Qué consecuencias podemos tener nosotros tanto físicamente como emocionalmente al estar siempre reprimiendo las emociones? Excelente pregunta. ¿Qué es reprimir emociones para los que nos escuchan? Es eso que hacemos cuando invalidamos las emociones. Las emociones no son buenas ni son malas, son naturales y son adaptativas. Lo que es bueno o malo es lo que hacemos con lo que sentimos. Entonces, a veces pensamos que las emociones son malas y nos llevan a reprimirlo. Aprendemos desde nuestra infancia. Estar triste es malo. Por ejemplo, el hombre no puede llorar. Entonces, la tristeza, eso es una falacia. El hombre no puede llorar. Y el hombre entonces reprime su tristeza porque no puede llorar.
A la mujer, por ejemplo, no puede estar triste, siempre tiene que estar sonriente, siempre ser amable. Yo reprimo mi tristeza. Investigaciones científicas han demostrado incluso que esa represión constante de las emociones se traduce a nuestro cuerpo, puede afectar nuestros órganos, puede causar problemas, puede causar dolor en los hombros, tensión, puede causar dolor de cabeza. Hay personas que van al médico con enfermedades o con dolores que no tienen una causa biológica sino emocional, que necesitan realmente tener un tiempo de expresión emocional, de catarsis, como llamamos los psicólogos. Esas conductas también llevan a otras conductas. Hay personas que se ahogan en el alcohol, en el juego, en círculos donde ellos necesitan estar llenos porque hay un espacio emocional que no está siendo trabajado. Entonces llevan a esas conductas. Es tan impresionante. Yo estaba leyendo algunos artículos científicos que ya hablan hasta de cáncer y de su relación con la represión de las emociones. Entonces, realmente hay implicaciones importantes. Una persona también se puede aislar, se siente irritable. Hay personas que siempre están a la defensiva, que tú le dices algo, pero contigo no se puede hablar. Es porque guardan emociones que no han sido expresadas. ¿Sabes que en ese sentido me recuerdo el verso bíblico que está bien, donde habla y dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, o sea, hablando de las emociones, del temor. Excelente, excelente. O sea, de cierta forma, según lo que dice la licenciada, cuando reprimimos eso y todo eso se nos puede repercutir dentro de nuestro cuerpo. O sea, Dios nos da una palabra para alentarnos, para que nosotros podamos creer que verdaderamente podemos tener una mentalidad diferente. Así porque es. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Nosotros sabemos, licenciada, que de alguna forma el ser humano actúa por emociones, a veces por impulsos. ¿Qué podemos hablar acerca de las emociones y la voluntad de Dios? Porque una cosa es que las emociones me lleven a impulsar a hacer algo que yo quiera hacer quizás desde el profundo de mi corazón, porque yo esté alegre, que esté triste, que esté como sea, ¿verdad? Pero una cosa son las emociones que yo tengo y otra cosa es lo que Dios quiere, excelente, ¿verdad?, hacer en mi vida. Porque uno de los casos que podemos mencionar según el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 7, es donde nos encontramos con la vida de Saúl. ¿Qué sucede? Dios le da una palabra a Saúl y le dice que termine con todo el ejército de Amalek, su pueblo, todas esas personas. Sin embargo, nosotros vemos que quizás por una emoción, un impulso, él mata una parte del ganado, mata una parte de la humanidad, de las personas de ese lugar, ¿verdad? Y él conservó otra pensando en un momento dado de decir, óyeme, este es el grosor, esto es lo bueno, déjame dejarlo quizás para ofrecer ese sacrificio. Pero Dios no quería sacrificio. Dios lo que quería era que él obedeciera. Excelente. Una obediencia. ¿Qué sucede en ese escenario? Buenísimo, y es muy rico todo eso. Mira, lo primero que tenemos que hacer es no desligar la parte emocional de la parte espiritual. El Señor nos hizo con alma, cuerpo, ¿verdad? Y espíritu. Todo lo que Dios hizo en nosotros fue con un objetivo. Entonces, antes de nosotros entrar en esa parte, cómo empalmar la voluntad de Dios con nuestras emociones, tenemos que aceptar las emociones. Y en el contexto cristiano, con frecuencia nosotros hemos satanizado las emociones. Cuando decimos, tú sientes esto en emoción. Obviamente, cuando una persona actúa en emoción, muchas veces no escucha la voz de Dios, pero al utilizarlo así, de esa manera, lo hemos como satanizado, como si tener emociones fuera algo negativo. Un mal mensaje hemos dado. Exactamente, y así hemos crecido en el contexto eclesiástico. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios puso las emociones ahí pero ¿qué pasa? Que como el pecado llegó a la humanidad, así como la carne fue corrompida, también esa parte emocional fue corrompida. Entonces, nuestro deber como cristiano es poder someter nuestras emociones al Señor. Y a mí me encanta, lo tengo aquí incluso anotado, la parte de la palabra en Filipenses 4:13, que la utilizamos frecuentemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces siempre la utilizamos como algo de motivación, de que puedo hacer todas las cosas, pero no leemos lo que dice desde el 11, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos una persona cuya voluntad fue sometida a Cristo y fue enseñado a vivir cualquier circunstancia. Porque ¿qué pasa con las emociones? Las emociones responden a las circunstancias externas. O sea, a lo que está pasando, mi cuerpo, mi mente responde. Pero yo aprendo que no se trata de las circunstancias, sino que yo tengo que aprender que en Cristo. En Cristo. Entonces, aún mi parte emocional, yo tengo que rendirla a Cristo. Someterla, claro. Primero exponiéndome a la palabra, que es lo que transforma. Y dice la palabra de Dios que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, es renovar mi entendimiento. ¿Y cómo yo renuevo mi entendimiento? Con la palabra de verdad. El problema de Saúl no fue su emoción, fue que no supo gestionarla. Porque ¿cuántas personas líderes usted no ve que hacen un excelente trabajo, pero que son personas que fuera de Dios son impulsivas? Son que tú dices, ay, no, esta gente hay que bajarle algo, porque es que es muy desesperado. Pero somete eso a Dios y Dios lo utiliza como un gran líder para desarrollar grandes proyectos. Entonces, no es que la emoción sea mala o buena, es que tengo que someterla a Dios. Entonces, dice la palabra que tenemos que entender y ver cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está frente a nosotros. Agradable y perfecta. Eso tenemos nosotros que someternos y entrar en el silencio y transformarnos a través de la palabra. Aparte de leerla, es vivir experiencia en el secreto con Dios. Si no la sometí a Dios, si no la sometí a Dios, Le mochamos la oreja. En vez de tú ponerle la mejilla, la otra mejilla, tú le vas a decir. Ven, echa para acá. Pedro es un ejemplo de eso, Pedro. Tremendo. Sí. Oye, hay mucha gente, por ejemplo, esto está muy interesante y veo que vamos a tener que hacer otro programa con La segunda tema, parte. porque realmente hay mucha información. Es mucho, Y yo sé sí. que también hay gente en las redes sociales que quisiera hacer preguntas y Sí. obviamente hemos abierto ahí el en vivo en el Facebook para poder contestar esas preguntas, pero bueno, eso me lleva a mí a analizar lo siguiente. Mira que Dios dice en el libro de Jeremías, Él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y precisamente en el corazón, cuando tú analizas lo que es el ser humano, es donde descansan las emociones. Es el centro de las emociones del ser humano, porque no es en el espíritu que están, es en el corazón. Entonces, porque ahí que está la voluntad nuestra. Entonces, mira que Él dice, engañoso es el corazón, o sea, no te dejes llevar de tu mente emocional. Ay, es que tengo un presentimiento, es que siento esto, es que tengo tal cosa. No te dejes llevar de ese corazón, porque ese corazón es engañoso, por lo que decía ahorita la doctora, es que es una raza caída. Estamos bajo la maldición por el pecado que cometieron, ¿verdad?, los primeros seres humanos, y nosotros estamos como cargando con ese peso vamos a decir así, de desgracia, perdón la expresión, pero es una realidad que es una raza caída. Entonces Dios nos insta a nosotros, con lo que decía la doctora, a nosotros confiar en la palabra de Dios. Totalmente. Y a nosotros mirar la palabra de Dios para guiarnos a través de ella. Y algo que yo estaba leyendo y como decimos comúnmente, me voló el cerebro. Mateo 22, 37, 39 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo decía, pero las tres cosas habla de lo mismo. O sea, ¿cómo es esto? Corazón, que es el asiento de las emociones, la mente, que sabemos que también habla de corazón, y también el alma, asiento de emociones. Entonces, el Señor habla de amarlo a Él, someter nuestro corazón. El corazón habla de la voluntad del hombre, que es sumamente poderosa, y el Señor la puso para que con su voluntad elija amar a Dios. Cuando habla de alma, habla de esa parte inmortal que también está sometida a Dios, y cuando habla de mente, habla del pensamiento o entendimiento. Entonces, este versículo habla de que amemos a Dios con nuestra vida interior, con todo lo que somos por dentro. Entonces, es someter todo eso al Señor, y amarlo a Él es hacer su voluntad. A veces nosotros, para aprender a dominarnos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios sin preguntas. Porque muchas veces, como decimos, las emociones son automáticas, y como es automática, tiene que ver con el alrededor, con el tiempo crono. Pero cuando estamos sometidos al reino de Dios, que es ya el tiempo Cairo, no podemos actuar conforme a lo que estamos viendo en este tiempo. Y ahí es que está el desafío de nosotros manejar una vida emocional conforme a la palabra y la voluntad del Señor. Excelente. En ese punto, bueno, me voy a retrotraer a lo que era un poco de mi infancia. Sí,
¿Tú te Una acuerdas? vez, claro, Es un una hombre vez joven. veía unos muñequitos que muchos de nosotros llegamos a ver, que es a Bob Esponja, claro. Ah, sí. Sí. Sabemos que dentro está Calamardo, Bob Esponja y Patricio. Calamardo tiene un temperamento. Sucede que una vez él dijo, ya ustedes me tienen cansado, me voy a ir de aquí. Y se fue para lo que era una ciudad de Calamar, todo allá. En los primeros días él dijo, llegué al paraíso, porque a una hora tocaban la flauta, a una hora salían a tocar, a correr, a hacer ejercicio, a una hora hacían Todo eso. lo que a él le gustaba. Exactamente. ¿Qué pasa? Llegó, a nivel de que fue pasando el tiempo, su sonrisa fue disminuyendo. Hasta llegar a un punto que dijo, no, ustedes me tienen cansado, y se volvió loco. Patricio y Bob Esponja se sintieron motivados a ir a buscar a Calamardo y pedirle perdón, porque ya lo necesitaban allá. Cuando ellos llegan a la ciudad, ven a este loco que está tirando y dice, por lo menos sabemos algo. Ese no es. Ese no es. En ese punto, la monotonía puede causar algún nivel o puede ser parte de lo que es ese manejo de lo que son las emociones. Puede afectar la monotonía. Bueno, todo depende de la personalidad del individuo. Todos somos diferentes. Hay personas, por ejemplo, es mi caso, yo soy muy dada a las rutinas. Me gustan las rutinas, tener las cosas organizadas. Para otras personas que son más extrovertidas, más explosivas, mis rutinas pueden significar monotonía. Entonces, incluso yo dentro de mis rutinas hay un día que yo quiero, que yo salgo y hago algo diferente. Entonces eso depende mucho de la persona individual, o sea, de qué disfruta y de qué no. Si tú estás sometido constantemente a lo mismo, a algo que para ti es rutinario, es monótono, evidentemente va a llegar un momento en el que tú te vas a estresar. Y el estrés se genera no solamente por mucho trabajo, sino por ausencia de recreación. Se va a liberar el cortisol, que es la hormona que se libera en el estrés, y te va a hacer daño. Y tú puedes entonces reaccionar de esa manera, porque a veces hay personas que también retraen las emociones y explotan en un momento. Entonces todo va a depender de qué resulte sano para ti. Por eso la piedra angular de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, saber qué de ti, qué me funciona, qué no me funciona. Una pregunta, licenciada. Una persona que no controla sus emociones o que sea un analfabeto emocional puede convertirse en una persona tóxica. Bueno, es una persona tóxica ya de por sí. O sea, Afecta a la familia, el trabajo, a todo el que está a su alrededor. Claro que sí, porque es que somos seres relacionales. O sea, donde quiera que estemos nos vamos a relacionar con otras personas. Es obligatorio. Entonces, si yo no puedo comunicarme, si yo no puedo relacionarme con el otro, pues esa relación que es inherente se va a ver afectada. Si yo tengo dificultades para manejar cómo me siento. Ya está repleto de toxicidad. Sí. La ira entra dentro de las emociones. Emociones básicas. Entonces, la ira, porque a veces nosotros queremos el impulso de hacer algo para agredir a alguien. Esa sí se puede reprimir, ¿verdad que sí? Airás, pero no pequéis. Claro, eso le dice la palabra. Pero que la ira incluso tiene una buena connotación. Lo que pasa, recuerden que no hay emociones malas ni buenas. Si yo, por ejemplo, veo un adulto abusando de un niño, yo me airo. Eso es necesario, eso lo puso Dios en mí. Incluso para cuando yo veo el pecado, airarme. Y como Sí. vas a actuar de ahí en adelante, obviamente tiene mucho que ver, pero hay que hacer algo. Exactamente. Imagínate que nosotros no tengamos la capacidad de irarnos y que veamos el pecado y digamos, ay, qué tierno. Ahora, lo malo está cuando el ser humano se aira ante cosas que no tiene que y permite que la ira tome lugar con violencia, que es la otra parte. O sea, ahí ya sí, tenemos que tomar Entonces, acción. tiene algo, pero yo tengo una pregunta que quiero darle como un pequeño giro, aunque de lo mismo, ¿verdad? Obviamente. La forma como nosotros hablamos comúnmente, en contexto. Hay gente que dice, mira, lo que pasa es que yo soy así, yo soy explosivo, yo hablo así. Y ¡pam! Y eres con facilidad a la persona que está a su lado, familia, amigos, quien sea. Lo hiere, porque la persona, yo hablo duro, hablo así. Yo hablo estrellado. No porque hable duro en sí, sino que la forma de hablar es atropellante. Es una forma de hablar hiriente
Incluso el día pasado estaba conversando con una querida hermana. Ella decía, no, lo que pasa es que si tú estás escribiendo y vas a decir una cantidad de cosas para expresarte y tú pones al final ok, entonces eso es hipocresía. Tú tienes que decir lo que tú sientes. No necesariamente es así, o sea, tenemos que tener cuidado porque la forma como yo hablo, como yo me expreso, no tiene por qué ser atropellante. Yo puedo decir con firmeza cómo yo me siento con una persona o en una situación sin necesidad de herirlo. Y eso es fundamental en la inteligencia emocional, a mi entender. Totalmente. Porque habla de la comunicación asertiva. Exactamente. Quiero que tú entres un poquito ahí. ¿De qué forma yo puedo desarrollar la comunicación asertiva o efectiva, que también se le llama? Uno de los pilares de la inteligencia emocional o de la gestión emocional es las habilidades sociales, dentro de la que está la comunicación asertiva. Comunicarnos asertivamente es decir lo que pensamos, ser sinceros, de una forma respetuosa y sin dejar o ocultar información. Es como tener esa capacidad de poder expresarme, pero cuidando el corazón del otro. Porque de nada me vale a mí yo expresar y decir, yo hablo claro, porque yo soy una persona inteligente emocionalmente, y si el otro se molestó, no me importa. Es el problema de él. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Entonces, la comunicación para ser efectiva, tengo yo que expresarla, pero también tiene el otro que entenderla. Y no todos somos iguales. Hay personas que somos más delicados que otros. Por ejemplo, yo soy muy sensible con la forma en la que la persona me habla. Entonces, cuando yo veo que una persona se exalta, yo me retiro para evitar ser herida. Pero entonces esa persona, si tiene la capacidad de acercarse al otro y decirle, mira, discúlpame, te hablé mal, y hacer un esfuerzo. Entonces, las habilidades son como músculos. Se ejercitan, tienen que ser practicadas y tenemos que apoyarnos de nuestras redes de apoyo para esto. Y en nuestra cultura eso es difícil, sobre todo en la familia. Me explico. Si yo vivo con quién, con mi hermana y con mi mamá, por ejemplo, y yo sé que tengo un problema de comunicación y yo quiero comenzar a trabajarlo, ellas son mis aliadas. Yo tengo que acercarme, miren, yo voy a comenzar a trabajar, yo quiero que ustedes me digan cuando yo esté hablando porque a veces uno no se da cuenta. Primer punto, anclarte a las personas que están a tu alrededor. Te quiero pedir disculpas, yo quiero que tú me digas cuando yo esté hablando y yo quiero que tú me modeles. Porque es que el Señor nos hizo para eso, para ayudarnos los unos con los otros. Y eso es un trabajo en equipo. Estoy segura de que nadie te va a negar esa ayuda. Uno solo no puede muchas veces, es necesario utilizar hasta el hermano de la iglesia, la pastora, la persona que esté más cerca de ti. Quiero cambiar esto, ayúdame. Yo tengo amigas que yo las amo. ¿Por qué? Son mi pilar. Manita, estoy trabajando esto en mí. Ya tú sabes, vamos a leer, buscar versículos en la palabra. Entonces, claro, siempre orar y presentar al Señor, que es quien nos da la fuerza, pero utilizar a esa persona, decirle, mira, cuando yo te diga algo mal dicho, dímelo. Y modélame, dime cómo te gustaría que yo te lo dijera. Y luego entonces lo practico y no es cómodo. Nos sentimos incómodos, no es fácil. O sea, hay como que tú te sientes tu ego, todo está ahí calmado, pero es muy efectivo. Si no lo practicamos, grabe audios. ¿Cómo yo estoy hablando? ¿Cómo yo puedo hablar mejor? Escúchese, haga todo lo que esto es, pero tiene que practicarlo. El ego afecta en lo que es también el manejo de esas emociones. Claro que sí, porque el ego es eso que nos hace sentir a nosotros como que tenemos que estar protegidos, que no podemos ser ofendidos, ¿verdad? Entonces tenemos que someter ese ego para un bien mayor, que es el bien propio y el bien también de las demás personas a quienes amamos, que no queremos herir. Y por último, ya casi que estamos concluyendo, este tema, este punto, yo soy así, eso también puede afectar ya, porque dice, cuando una persona dice yo soy así, es porque no pretende cambiar. El primer punto para el cambio de conducta, de actitud, de pensamiento, de lo que sea, es querer cambiar. Es reconocer que yo estoy mal. Y la persona que no tiene esa capacidad, que no ha llegado a ese punto, difícilmente va a hacer un cambio eficiente en su vida. También es falta de inteligencia emocional. Claro, sobre todo porque hay el primer punto, que es el autoconocimiento, tú no lo estás ejerciendo. Porque tú crees que te conoces, pero realmente no entiendes que eso que tienes, porque autoconocerse no es solamente saber mi color favorito, es saber mi debilidad y cómo eso le afecta al otro. Ese es el autoconocimiento. Yo le hago daño al otro de tal manera. Entonces, eso. claro. Bueno, tenemos lo que haya poco tiempo, 5 minutos, vamos a hacer una pregunta ya para ir cerrando el tema y vamos a tener que volver con este tema más adelante. Recordando también que nosotros somos Faro Bíblico, siendo luz a las naciones, instando a cada una de las personas que han llegado hasta acá, que nos sigan a nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Instagram,
y también en nuestro canal en YouTube, y le dé a la campanita para que así se mantenga activo cada vez que nosotros subimos un contenido dedicado a usted. Última ronda de preguntas. Hermano Maelo. Ay, me siento como... Yo tengo una última pregunta para que te haga una exhortación. Mire, en estos últimos tiempos hay muchas personas dentro del ámbito cristiano, ¿verdad? Que hacen las cosas por emoción. ¿Qué usted hagan una recomendación o qué usted le recomienda a aquellas personas que hoy en día están, por ejemplo, poniendo iglesias por emoción? Porque yo siento que Dios me llamó a ser pastor. Yo siento que Dios me llamó a hacer un grupo de alabanza. Dios me llamó a ponerse y aquí. Dios me llamó a hacer, como porque la gente es lo primero que pone en la boca. Y yo siento que Dios me llamó a eso. ¿Qué usted le recomienda a esas personas? ¿Qué usted le recomienda a esas personas del que yo siento, de que tratar de hacer las cosas por lo que yo siento y no porque ha recibido una palabra por un propósito de Dios? Y son personas que no te metas tú, porque tú no entiendes, porque es que soy yo que recibí y yo sé lo que siento. Dos recomendaciones, una al sentido general y otra específicamente a esos ministros. Al público general, las emociones no son tu enemiga. El Señor te dio una vida emocional, te dio un mundo emocional, te dio emociones. Lo que se busca es que tú puedas empalmar esa vida emocional y someterla al Señor, para que tú la puedas utilizar a favor propio y a favor también de quienes te rodean. Vamos a desmontarnos esa idea de que las emociones son negativas. No, son positivas, pero tienes que aprender a someterlo a la palabra de Dios. Y para esas personas que están levantando ministerios, no solamente iglesias, levantando visiones basadas en sus emociones, yo no me dirijo a ellos. Eso ya el Señor es quien va a trabajar con ellos. Yo me dirijo a las personas que los siguen a ellos. Tenemos que asegurarnos de que cuando una persona está levantando una obra, está levantando algún proyecto, viene de parte de Dios. Ora al Señor y confirma esa visión. Que no te baste solamente con que la persona te diga, yo lo sentí y yo lo voy a hacer, sino que tú estés convencida de que esa persona está siendo guiada por el Señor. Porque esas personas que le enfrente Dios en su momento. Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos de no entrar a seguir a esas personas porque se van por una barranca, por así decirlo, y te llevan con ellos. Tu vida emocional, tu vida espiritual y tu vida física depende de los pasos que tú sigas y las personas que tú sigas. Tienes que tener cuidado en ese sentido. Hermano Alberto. Mire, cuando ella decía de las señales, me recordó a este personaje bíblico llamado... ¿Cómo se fue? Dínoslo así. Exacto. Gedeón decía, Señor, si esto es así, esta es una señal. Y el Señor le respondía. Así es. Pero no Y él no muchas confiaba veces. en esa señal. Decía, Señor, ahora yo quiero que salga de otra manera. Y el Señor viene y decía que sí, verdad. A veces nosotros creemos que todo funciona con nuestras fuerzas. Yo creo que aquí lo que los creyentes confiamos es en la fuerza de Dios. Amén. No tenemos por qué tener voluntad, sino en la voluntad del Señor. Porque nosotros nos equivocamos cuando hacemos las cosas por impulso, por nuestras emociones. A veces por nuestras emociones llegamos a pensar que es Dios que nos está diciendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tú sabes que hay algo que quiero abordar así en 30 segundos porque no lo mencionamos. Hablamos mucho de las emociones que nos impulsan, pero algo importante por lo cual tampoco debemos ser guiados por emociones, porque nuestras emociones a veces nos pueden mentir, nos pueden decir cosas negativas de nosotros mismos. Nos puede decir tú no puedes, tú no sirves, mira, esa persona te miró mal, es porque tú lo estás haciendo mal. Entonces ahí también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que tiene algo positivo de decir de nosotros, porque somos sus hijos hechura y somos elegidos de Él para un propósito mayor. Bueno, mi hermano Jeremías. Ya para concluir, para que luego de esta pregunta usted también dé sus redes sociales, donde la pueden ubicar y seguirle también, para que así sigan aprendiendo más de todo eso. Yo me he edificado mucho. Qué bueno. Sí, así es. Vemos también que hubo un profeta, aquel que detuvo los cielos, prácticamente. Dijo, bueno, no va a llover durante tal tiempo. Y así mismo fue. Pero él había hecho callarle la boca a aquellos profetas de Baal, porque Baal era el dios del fuego, el que haga descender fuego, ese es. Pero luego de eso, de hacer todas esas grandes hazañas,
llega un momento en el que él se esconde. Le llegó la depresión, vamos a decir así, y hasta la duda, porque Claro. la pregunta que hace, ¿puede también nuestras emociones, al estar en un punto, llevarnos a que eso se revierta a una depresión? Él hizo una pregunta que nos queda un minuto, pero eso es otro Toma tema. Toma tiempo. Wow. Sí, porque hay muchas profundidades ahí, porque no solamente se ve el contexto general, sino también de la historia de qué pasó en ese momento. Exacto. Y de, claro, somos seres humanos, en cualquier momento nuestras emociones no pueden jugar un knockout. Exacto. Cualquier persona puede levantarse un día sin ánimo, aunque siga al Señor, aunque haga grandes señales. Sí, sí, sí. Entonces pienso que esa es la parte humana que tenemos y que tenemos que entender que no somos perfectos y que el Señor la deja para darle la gloria a Ahí Él. es que tenemos que buscar el balance de cómo manejar eso, que no nos dañe lo espiritual, pero entender, como tú decías, que las emociones no son malas. Dios la hizo con un propósito. Ya nos quedan 30 Así segundos, es. vamos a esperar que la doctora de sus redes sociales, y obviamente viene una segunda parte. Claro, en Instagram, esthercomas.psic, esthercomas.psic, me pueden encontrar en las redes sociales. El centro en el cual trabajo es el Instituto de Salud Mental y Telepsicología ISAM, lo pueden buscar también en las redes sociales y en Google, o sea que estamos ahí para servir. Ya saben, nosotros somos Faro Bíblico, siendo luz a las naciones. Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor, aleluya. No, pero son 2 horas, nosotros estamos en este podcast. 2 horas. Nada más con